Existe una experiencia humana que es verdaderamente universal, un fenómeno psicológico que trasciende culturas, épocas y niveles de ingresos. Hablamos de la procrastinación. Totalmente. Y es algo con lo que todos podemos identificarnos. Exacto. Todos entendemos lo que es dejar para mañana lo que claramente se podría y se debería hacer hoy. Ujú. Pero imaginemos llevar este concepto al extremo más absoluto. Pensemos en posponer algo vital, el proyecto central y la razón de ser de toda una comunidad. Y no estamos hablando de posponerlo por un fin de semana lluvioso. No, ni por un mes complicado. Hablamos de posponerlo durante 16 años enteros. Es una locura. Una década y media de excusas, de mirar hacia otro lado y de justificaciones. Para luego, en un giro casi cinematográfico, solucionar el bloqueo y poner manos a la obra en cuestión de días. Y todo gracias a un solo mensaje de un individuo. Es un nivel de parálisis colectiva que resulta casi incomprensible hasta que lo analizas de cerca. Y la psicología detrás de esa inactividad masiva, sumada a esa chispa que genera la reactivación inmediata, es lo que hace que los textos que estamos revisando tengan un peso tan particular. Claro. No es solo historia antigua, es un estudio fascinante de comportamiento humano. Por eso el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es sumergirnos de lleno en un conjunto de fuentes bastante diversas. Tenemos textos teológicos, recuentos históricos y análisis exegéticos sobre uno de los libros más breves que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento bíblico. El libro del profeta Ageo. Ese mero. Y para mantener un enfoque claro, nos vamos a basar en la perspectiva de la clásica versión Reina Valera 1960. La misión hoy es descubrir cómo un texto diminuto, que apenas cuenta con 38 versículos. Muy corto. Sí, cortísimo. Y que fue escrito allá por el año 520 a.C., puede seguir resonando con tanta fuerza en temas súper actuales. Temas como nuestras prioridades, nuestra economía personal y la esperanza a futuro. Es un texto muy denso a pesar de su tamaño. Así es. Bien, vamos a desempacar esto. Porque para entender cómo llegamos a esos 16 años de excusas, creo que tenemos que pintar un poco el panorama. Es fundamental. Porque intuyo, y me corregirá si me equivoco, que no es que un día simplemente les dio pereza construir. Venían de un trauma histórico masivo, ¿verdad? Totalmente. El contexto lo es todo aquí. Estamos hablando del pueblo judío tratando de encontrar su identidad después de una tragedia monumental. La caída de Jerusalén. Exactamente. La caída de Jerusalén y la destrucción absoluta de su mayor orgullo, que era el gran templo original de Salomón. A ese colapso le siguió el doloroso exilio babilónico, donde pasaron décadas enteros lejos de su tierra. Varias generaciones, de hecho. Sí, gente que nació en el exilio y nunca había visto a Jerusalén. Y años más tarde ocurre lo que en esa época se consideraría un milagro geopolítico. El rey persa, Ciro el Grande, conquista Babilonia y emite un edicto en el año 538 a.C. Un decreto oficial. Un decreto que permite el regreso de los cautivos a su lugar de origen. Así que un grupo decide emprender ese largo viaje de regreso a Jerusalén, bajo el liderazgo civil del gobernador Zorobabel y el liderazgo espiritual del sumo sacerdote Josué. Zorobabel y Josué. Así es. Y su misión fundacional, el motivo principal por el que volvieron, era reconstruir ese templo destruido. Su gran proyecto. Muchísimo entusiasmo. Echan los cimientos alrededor del año 536 a.C. O sea que arrancan con toda la energía del mundo. Ponen la primera piedra, hacen el evento de inauguración y luego... Y luego enfrentan un choque de realidad brutal. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo llegamos a tener un proyecto de esa magnitud abandonado por casi 2 décadas? Bueno, las fuentes históricas detallan que hubo una fuerte oposición política. Los pueblos vecinos no querían ver a Jerusalén fortificada de nuevo, así que usaron tácticas de intimidación y crearon problemas burocráticos con el imperio. ¿Les pusieron trabas legales? Trabas legales, amenazas físicas, de todo. Y surge el desaliento natural ante la dificultad. Poco a poco, una apatía profunda se instala en la comunidad y el proyecto simplemente se estanca. Queda ahí. El segundo templo se convierte en uno de esos edificios a medio terminar que a veces vemos en las ciudades y que terminan siendo cubiertos por la maleza.
Y así llegamos al año 520 a.C. El año de Ageo. El templo lleva unos 16 años en ruinas, mientras el pueblo ha decidido que, ya que el templo es muy difícil de levantar, mejor se dedican a construir sus propias vidas. Fíjate que, al leer sobre esos 16 años de caminar por al lado de unas ruinas, me surge una intriga enorme sobre cómo la mente humana normaliza el fracaso. Es un mecanismo de defensa. Lo es. Pero no nos adelantemos, porque aquí es donde entra nuestro protagonista. Y por lo que dicen los documentos, Ageo rompe con el molde de lo que uno se imagina cuando piensa en un profeta del Antiguo Testamento. Sí, rompe todas las expectativas. Porque uno se imagina a un poeta místico hablando en acertijos con metáforas súper elevadas y visiones crípticas. Lo fascinante aquí es el género literario y el tono que utiliza Ageo. Las fuentes literarias marcan un contraste inmenso. Si lees a profetas anteriores como Isaías, te encuentras con una poesía majestuosa, llena de imágenes cósmicas. Ageo, por el contrario, es prosaico. Es asombrosamente pragmático y va directo al grano. Usa frases cortas y sin adornos. Y tiene una característica que lo vuelve un sueño para los historiadores. Es cronológicamente obsesivo. Absolutamente obsesivo. Eso me llamó muchísimo la atención. Los análisis que revisamos mencionan que da fechas con un nivel de detalle que parece el encabezado de un correo electrónico corporativo moderno. El texto es implacable con el tiempo. Nos dice que el primer mensaje llega, y cito textualmente, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Una precisión increíble. Específico. Alrededor del 29 de agosto o el 1 de septiembre del año 520 a.C. ¡Wow! No es un mito en un tiempo indeterminado. Es un evento con fecha, hora y lugar. Y el contenido de ese mensaje, de ese 1 de septiembre, no tiene ningún tipo de filtro. Los comentaristas lo describen casi como el látigo de la ironía. Es un golpe directo a la conciencia. Ageo empieza citando literalmente la excusa que la gente usaba en la calle. El pueblo iba por ahí diciendo que no había llegado aún el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Como diciendo que ahora no es buen momento. Claro, la típica. La economía está difícil, el clima no ayuda, estamos ocupados. Y frente a eso, Ageo les lanza una pregunta retórica que duele leer. Les dice de frente si es tiempo para ellos de habitar en sus casas artesonadas mientras esa casa está desierta. Es una confrontación magistral. Hay que hacer una pausa en esa descripción. Casas artesonadas. Eso no significa que vivían en tiendas de supervivencia o en refugios temporales, ¿verdad? Para nada. Los análisis arqueológicos y lingüísticos de la época sugieren que la palabra artesonadas hace referencia a un lujo considerable. ¿Lujo de verdad? Estaban construyendo residencias con techos de madera fina, posiblemente paneles de cedro importado, decoraciones muy elaboradas. El contraste que Ageo pinta es arquitectónico y moral a la vez. Es una imagen muy potente. Les está diciendo que sus prioridades personales, su confort y su lujo estaban totalmente cubiertos, mientras que el supuesto centro de su identidad comunitaria, la representación de la presencia de Dios, era literalmente un hoyo en la tierra lleno de maleza. Es que la disonancia cognitiva es brutal. Y Ageo no los deja escapar de esa incomodidad. De hecho, usa una frase repetitiva para obligarlos a mirarse al espejo. Meditad sobre vuestros caminos. Exactamente. En el lenguaje clásico de la versión Reina Valera 1960 dice, meditad sobre vuestros caminos. Claro, suena súper solemne y antiguo, pero en un español moderno y conversacional, básicamente les está gritando que paren un segundo, que hagan una pausa, miren lo que están haciendo con sus vidas y analicen los resultados que están obteniendo. Esa es una traducción perfecta de la intención original. Ageo aterriza la teología en la economía diaria. Las fuentes muestran que él conecta la apatía espiritual de la comunidad con la cruda realidad material que estaban sufriendo. Una crisis económica. Sí, le señala su propia crisis inflacionaria y agrícola. Estaban experimentando sequías, trabajaban de sol a sol, pero nada prosperaba. El texto detalla cómo sembraban mucho y cosechaban poco. Comían pero no se saciaban. Hay una metáfora específica ahí que los analistas económicos modernos de la Biblia adoran. La del saco roto. Esa misma. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Es la descripción más antigua y precisa de lo que se siente vivir al día con una inflación galopante. Es una imagen universal. Totalmente. Esa sensación de esforzarte 50 horas a la semana, recibir el sueldo, pagar las cuentas y sentir que el dinero se esfumó por un agujero en el bolsillo. Y el argumento de Ageo es de una causalidad directa. Aunque las fuentes teológicas aclaran que no se trata de un karma cósmico o de un Dios contable y vengativo. No es una transacción castigadora. Exacto. Se trata de la lógica del pacto del Antiguo Testamento. La desatención deliberada al templo, que era el símbolo visible de que Dios estaba en el centro de su sociedad, traía un fracaso en todo el ecosistema de la comunidad. Claro. Faltaba la lluvia, la tierra no daba frutos, porque su esfuerzo estaba desconectado de su propósito principal. Al ignorar la ruina central, toda su estructura vital se estaba desmoronando, por muchas maderas finas que pusieran en sus techos. Lo cual nos lleva al giro dramático de la historia. Después de escuchar semejante diagnóstico, uno esperaría negación, formación de comités, años de debate interno sobre el presupuesto. Lo típico de cualquier institución. Pero los registros cuentan que el mensaje funcionó como un desfibrilador. En apenas 24 días, ni siquiera un mes, el texto dice que se despertó el espíritu de los líderes y del pueblo entero, y retomaron la obra que llevaba 16 años acumulando polvo. Es un testimonio del poder de confrontar la verdad ineludible. Sin embargo, los recuentos históricos nos muestran que salir de la inactividad es solo la primera batalla. Siempre hay algo más. Una vez que empiezan a limpiar los escombros y a levantar los nuevos muros, se topan con un enemigo interno mucho más insidioso y emocional. La nostalgia. Así es. El peso de comparar el presente con un pasado idealizado. Los textos mencionan un episodio súper conmovedor. Al ver cómo se iba levantando este nuevo templo, los más ancianos de la comunidad, aquellos que de niños habían visto el majestuoso templo de Salomón antes de la guerra, se echaron a llorar a gritos. Y no eran lágrimas de alegría por el progreso. Para nada. Lloraban porque a nivel de esplendor, a nivel de oro y tamaño, este nuevo edificio les parecía poca cosa. Les parecía, cito, como nada frente a sus ojos. Es una reacción psicológica muy profunda. El duelo por lo que se perdió a veces impide valorar lo que se está construyendo. Y frente a esta crisis de desánimo, donde el proyecto amenazaba con volver a paralizarse por pura decepción comparativa, Ageo entrega una de las frases más estudiadas de toda la literatura profética. Una frase inmensa. Les transmite una promesa divina. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Una afirmación fuertísima considerando que estaban pegando piedras sin mucho presupuesto. Y al revisar las fuentes sobre esa frase en particular, me sorprendió la avalancha de debates que ha generado. ¿Cómo ha intentado explicar la historia de la teología semejante promesa? Es un recorrido exhaustivo por la historia del pensamiento religioso. Los documentos nos presentan un abanico de perspectivas que demuestran cómo cada época lee el texto desde sus propias urgencias. A ver, desempaca un poco eso. Si miramos la tradición judía antigua y la literatura rabínica temprana, como algunas partes del Talmud, el enfoque es sumamente terrenal y pragmático. Los rabinos interpretaban la gloria como una esperanza de restauración física. Se enfocaban en la política del momento. Veían a Zorobabel el gobernador como una posible figura mesiánica que restauraría la línea monárquica del rey David en ese mismo instante histórico. Su lectura priorizaba la obediencia al pacto aquí y ahora. Una visión muy anclada en su realidad inmediata. Pero supongo que, al avanzar hacia los primeros siglos del cristianismo, con los padres de la Iglesia, esa lectura literal se transforma por completo. Radicalmente. Cuando analizamos los escritos de pensadores como San Agustín o San Jerónimo, vemos que la lectura se vuelve puramente alegórica y cristológica. El enfoque cambia. Para la teología cristiana medieval, el edificio físico pierde relevancia y el templo pasa a representar el alma humana purificada o la Iglesia universal expandiéndose por el mundo. Es un contraste enorme. Es fascinante comparar a los grandes eruditos de la Edad Media. Por un lado, las fuentes nos muestran al gran rabino francés Rashi, que mantiene una interpretación anclada en la reconstrucción material en Jerusalén.
Y en contraste directo a un gigante cristiano como Tomás de Aquino, que lee todo el libro de Ageo como una metáfora espiritual gigantesca. Donde la sacudida de los cielos y la tierra representa el juicio final. Exactamente. Es como si la frase fuera un lienzo en blanco para la teología. Y luego llega la Reforma Protestante en el siglo XVI. Personajes como Martín Lutero y Juan Calvino, que no eran precisamente de guardarse sus opiniones. Ellos cómo utilizaron a Ageo. Los textos de los reformadores nos muestran que ellos no tenían paciencia para la alegoría puramente mística. Tomaron a Ageo y lo convirtieron en un misil dirigido a la sociedad de su tiempo. Interesante. Para Calvino, la reconstrucción del templo era la analogía perfecta para la necesidad urgente de restaurar la pureza de la enseñanza en las iglesias de Europa. Usaron la historia como un espejo de su sociedad. Utilizaban la historia de la apatía de los judíos antiguos para criticar frontalmente la burocracia, la corrupción y la inercia de las instituciones religiosas de su propia época. Básicamente decían que su generación estaba procrastinando la verdadera reforma del mismo modo que ellos procrastinaron la construcción. O sea, usaron el texto para sacudir la complacencia de su propio siglo. Y si damos un salto a la modernidad, me imagino que los académicos contemporáneos, con todo el desarrollo de la ciencia histórica, también reevaluaron el libro. Así es. Y aquí las fuentes se dividen en corrientes muy interesantes. A partir del siglo XIX, con la crítica histórica, muchos académicos empezaron a analizar el texto casi como un documento de estrategia geopolítica. Propaganda, digamos. Sugieren que el mensaje de Ageo funcionaba como una narrativa unificadora, una propaganda necesaria para que los sobrevivientes del exilio no se dispersaran y mantuvieran su identidad bajo la inmensa sombra del imperio persa. Pero al mismo tiempo que surgía esa visión tan académica y secular, tengo entendido que nacieron movimientos que se fueron al extremo opuesto, hacia un literalismo total. Mencionaste antes visiones dispensacionalistas cuando revisábamos las notas. Sí, el dispensacionalismo. Espera, para no perdernos en la terminología académica, cuando las fuentes hablan de visiones dispensacionalistas, básicamente se refieren a grupos teológicos que leen la frase «la gloria postrera será mayor» y están esperando que, en un futuro profético, se construya un edificio de ladrillo, cemento y oro real, ¿verdad? Exactamente eso. Para el dispensacionalismo, que es una corriente fuerte en ciertos sectores protestantes modernos, las profecías del Antiguo Testamento no son solo metáforas espirituales de la Iglesia. Las interpretan como promesas literales que requieren un cumplimiento geográfico e histórico en el futuro. Incluyendo un templo físico en Jerusalén. Incluyendo un templo arquitectónico durante un periodo milenario. Y para contrastar aún más, la teología académica más reciente tiende a enfocarse en lo que llaman la teología de la presencia. Que suena mucho más relacional. Lo es. Ya no importa tanto el edificio físico, sino la promesa central que Dios repite en el texto. Yo estoy con vosotros. Esa garantía de acompañamiento es vista como el verdadero motor que da valor a los comienzos modestos y humildes. Entonces, ¿qué significa todo esto al ponerlo sobre la mesa? Al revisar todos estos documentos y debates, queda clarísimo que este texto de apenas 2 capítulos actúa como un espejo implacable. Un espejo muy revelador. Dependiendo de quién se asome a él, ya sea un rabino antiguo, un monje medieval, un reformador alemán o un historiador moderno, el texto refleja las preocupaciones sociales, políticas y teológicas de su propia época. Y ese es, desde una perspectiva de análisis de fuentes, el indicador definitivo de que estamos ante literatura de altísima densidad conceptual. Un texto que permite tantas capas de lectura sin colapsar, bajo su propio peso, demuestra una profundidad estructural impresionante. Y aquí es donde se pone realmente interesante la conversación, porque al escarbar en esa estructura, nuestras fuentes revelan unas figuras enigmáticas en el texto de Ageo. Unas sombras que los teólogos argumentan que van construyendo lo que podríamos llamar la línea roja narrativa de toda la Biblia. Las conexiones profundas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, en la traducción clásica que estamos analizando, se relata una promesa donde Dios dice que hará temblar a todas las naciones, y cito, «vendrá el deseado de todas las naciones». ¿Es un título espectacular? Es una de las expresiones que más literatura exegética ha producido.
Es importante notar que las traducciones más modernas y los estudios filológicos a veces debaten si el hebreo original se refiere a los tesoros materiales de las naciones que fluirán hacia el templo. Un enfoque más económico. Sí, sin embargo, los textos teológicos históricos y la versión Reina Valera 1960 que usamos de base recogen una larguísima tradición cristiana que personaliza esa frase. Identifican de manera unánime al deseado de todas las naciones con Jesucristo. Claro, la idea de que una persona, y no un cargamento de oro, sea la respuesta a lo que todas las culturas y sociedades buscan en el fondo, un anhelo de justicia y paz. Y las fuentes cristianas señalan un cumplimiento histórico asombroso respecto a esa promesa de una gloria mayor. Siglos después de que Ageo hablara, los relatos del Nuevo Testamento describen a Jesús caminando y enseñando físicamente dentro del templo de Herodes. Que era el mismo lugar. Ese enorme complejo herodiano era en realidad una gran remodelación y ampliación del mismo templo modesto que Zorobabel construyó. Para la teología cristiana, al entrar Cristo en ese espacio, se cumplió de forma literal e insuperable la promesa de llenarlo con una gloria mayor. No una gloria basada en metales preciosos. Exacto, no en oro, sino en la encarnación misma. Le da una dimensión narrativa gigante a una frase que parecía solo un consuelo para un grupo de ancianos tristes. Pero hay otra figura que los textos resaltan mucho en el cierre del libro. Se dirige nuevamente al gobernador Zorobabel y le lanza una promesa que fuera de contexto suena extrañísima. El anillo de sellar. Le dice que lo tomará y lo pondrá como anillo de sellar. ¿Qué representaba un anillo de sellar en la antigüedad para que sea el clímax de un mensaje profético? En la burocracia de los imperios del Medio Oriente antiguo, el anillo de sellar de un rey no era una joya decorativa, era su firma oficial, la representación de su autoridad absoluta, el objeto que daba validez a cualquier decreto. El poder absoluto en un objeto. El contexto dinástico aquí es crítico. Zorobabel era descendiente directo del rey David. Durante la catástrofe del exilio babilónico, las crónicas sugerían que la monarquía davídica había sido aniquilada, que la línea real se había roto irremediablemente. Parecía el fin de la dinastía. Al llamar a Zorobabel su anillo de sellar, los análisis apuntan a que Dios está validando formalmente que la promesa dinástica no murió en Babilonia. Y la evidencia de que este concepto caló profundo la vemos en las genealogías del Nuevo Testamento. En los evangelios. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, Zorobabel aparece listado explícitamente en el árbol genealógico de Jesús. La tradición lo ve como un puente, un protector del linaje que asegura la continuidad hasta la llegada del Mesías. Fíjate cómo un libro tan pequeño funciona como un nudo que amarra los hilos sueltos de una historia mucho más grande. Estoy fascinado. Si conectamos esto con el panorama general, emerge esa línea roja que mencionaste. La evolución del concepto de la presencia divina. El hilo conductor del templo. Según la teología bíblica, esta idea comienza en el Edén, que funciona como el santuario original sin paredes. Luego se comprime en un tabernáculo móvil en el desierto. Después se asienta en la majestuosidad de piedra del templo de Salomón. Y tras su destrucción, resurge aquí. Resurge en este modesto y polémico templo de Zorobabel bajo las palabras de Ageo. Pero la progresión continúa. En el Nuevo Testamento, el concepto da un salto cuántico cuando Cristo afirma ser el templo definitivo que caería y resucitaría. El cuerpo como templo. Y finalmente, esa noción de templo se democratiza, se transfiere a la comunidad de creyentes, culminando en los textos apocalípticos donde se describe una ciudad final sin ningún templo físico, porque la presencia es total. Es un arco evolutivo increíble que atraviesa siglos de literatura. Y para sostener un arco tan ambicioso, nuestras fuentes subrayan un detalle lingüístico en Ageo. El nombre que usa para referirse a la divinidad. Jehová de los ejércitos. De hecho, casi al final, hay una interacción con los sacerdotes sobre pureza ritual que parece un acertijo de leyes antiguas. Es una ilustración brillante basada en las leyes del libro de Levítico, y los exégetas la consideran el corazón ético del libro. Ageo les plantea a los expertos en la ley religiosa dos escenarios hipotéticos. El primero tiene que ver con la santidad. Primero, si un objeto consagrado roza un alimento común, el alimento se vuelve santo por contacto. La respuesta técnica de los sacerdotes es no. La santidad no se contagia como un virus.
Y el segundo escenario es sobre la impureza. Segundo escenario. Si una persona impura, digamos alguien que tocó un cadáver, toca un alimento, el alimento se vuelve impuro. La respuesta es sí. La lección que extraen las fuentes de esta aparente trivia legal es profunda. Es súper reveladora. El mensaje es que la negligencia, la corrupción y la impureza se propagan rápidamente con el simple roce. Sin embargo, la santidad, el propósito y la integridad no se transfieren de forma automática solo por estar cerca de algo bueno o por asistir a un lugar sagrado. O sea que mezcla a favor de lo malo, no a favor de lo bueno. Trabajar apilando piedras en el templo no los iba a purificar mágicamente si, al terminar el turno, seguían obsesionados con los paneles de lujo de sus casas particulares. Requería un cambio de actitud, no solo un ritual mecánico. Exactamente. La conclusión de los analistas es que la intervención divina no es una transacción comercial condicionada a la arquitectura. Es una respuesta relacional a una comunidad que después de 16 años finalmente decide alinear sus acciones externas con sus convicciones internas. Es una bofetada a la hipocresía que resuena hasta el día de hoy. Y creo que este punto nos sirve de plataforma perfecta para hacer el resumen de todo lo que hemos destilado de estas fuentes. Es un buen momento para concluir. Al alejar el dente de los detalles históricos y las fechas persas, queda claro que este texto no sobrevivió miles de años por ser un buen manual de construcción. Sobrevivió porque es un tratado dolorosamente honesto sobre a qué le prestamos atención los seres humanos. Nuestras prioridades. Las casas artesonadas llenas de lujo decorativo, en contraste con los propósitos centrales, en ruinas, son una metáfora insuperable para nuestra eterna tensión entre el placer material inmediato y nuestra vocación a largo plazo. Todos nosotros tenemos un templo interno, un proyecto vital, que a veces abandonamos en los escombros porque estamos muy ocupados eligiendo el color de las cortinas de nuestra zona de confort. Y frente a esa parálisis, la frase «yo estoy con vosotros» emerge como la única garantía lo suficientemente fuerte para hacernos levantar y volver a intentar. Mencionaste la inactividad al principio de nuestro análisis. Sobre los 16 años. Me refiero a la psicología detrás de esos 16 años de ruinas inalteradas. Cuando uno lee las fuentes, es inevitable reflexionar sobre cómo funciona la mente de una comunidad que camina a diario junto a los escombros de su razón de ser. Tiene que ser agotador. El proceso es trágico. El primer año, ver los cimientos abandonados produce dolor y frustración. Al quinto año genera incomodidad y vergüenza. Pero al llegar al año 16, algo biológico ocurre en la percepción. Se vuelven ciegos al problema. Los escombros se vuelven completamente invisibles. Se integran al paisaje cotidiano. La ruina se normaliza a tal punto que la gente camina a su alrededor sin notar que está ahí. Al analizarlo así, la verdadera genialidad de Ageo no fue su dominio del calendario ni sus promesas a futuro. Su mayor logro fue romper esa ceguera colectiva. Obligarlos a mirar. Obligó a una sociedad entera a detenerse, mirar el agujero en el suelo y volver a sentir el peso abrumador de lo que faltaba, lo cual deja en el aire una reflexión ineludible y bastante incómoda para quien revise estos textos hoy. Me atrevo a decir que es la pregunta central que nos deja esta historia. Para quienes escuchan y para nosotros mismos, es fascinante y desafiante preguntarnos qué escombros se han vuelto tan normales en el paisaje moderno, en nuestras rutinas, en nuestras relaciones o en nuestras sociedades, que ya ni siquiera registramos que están ahí, esperando silenciosamente a que alguien decida reconstruirlos. Un pensamiento monumental para cerrar este recorrido histórico y teológico. Esperamos que haya sido tan revelador para nuestra audiencia como lo fue para nosotros sumergirnos en estas fuentes. Hasta la próxima inmersión profunda.